Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre algunos temas particulares que tenemos nosotros en el libro del Pentateuco, sobre todo en esta colección, ¿verdad?, de los 5 libros. En realidad es casi como un solo libro, pero que después nosotros en la división, como se hacían en aquellos tiempos, los libros que eran más bien los rollos, ¿verdad? Y por lo tanto tenían que ir dividiendo. Incluso hay algunos libros que se tienen que dividir en 2 partes, a pesar de que es uno solo. Por ejemplo, Samuel, libro de los Reyes, eso tenemos. Entonces las crónicas se dividen en 2 partes porque son libros muy extensos y era imposible tenerlo en un solo rollo. Bueno, entonces vamos a seguir reflexionando sobre este tema de que la solidaridad de los miembros que han sellado esta alianza, llaman en primer lugar ¿a qué cosa? A vivir como hermanos, es decir, a formarse un pueblo de hermanos. Y nosotros hablábamos ahí de una de las figuras más importantes, es el que une con su gran liderazgo, que es Moisés. Qué linda que es esta figura, así como se nos presenta, ¿verdad? Moisés, entonces, que nos trae y nos va enseñando cómo liderar al grupo, cómo llevar adelante el grupo como tal. Decíamos que el libro del Deuteronomio reconoce siempre a la monarquía, y dentro de esta monarquía que estaba vigente, ¿verdad?, en ese momento en el pueblo de Israel, y ellos lo que hacen es simplemente adaptarse también al tiempo. No es que ellos están buscando cosas extraordinarias, sino que viven lo que en el tiempo se estaba también realizando. Y entonces aquí, con este carácter fraterno que es subrayado a pesar de la monarquía, cuando te está hablando del rey, te habla también del carácter fraterno. Y escuchemos bien cómo nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 17, 14, 15. 17, 14, 15, dice así: podrás poner sobre ti un rey. Aquí es como que ya le da entonces esa autoridad y le dice que sí, que no hay problema. Podés tener un rey. El que elija el Señor tu Dios. El Señor tu Dios entonces va a elegir. Lo vas a elegir de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un extranjero.
que no sea hermano tuyo. Que no sea hermano tuyo. Ciertamente que nosotros aquí estamos hablando un poco, porque fíjense que las consecuencias de estas frases o de estas palabras son bien concretas, ¿verdad? Aquí son bastante difíciles, ¿verdad? Si nosotros queremos llevar simplemente al pie de la letra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que no podrás poner a un rey que sea extranjero, por ejemplo? A un rey que no sea extranjero, porque nosotros tenemos que entender que ahora nosotros cuando interpretamos, pues es el error de la secta de los protestantes, que muchas veces lo toman simplemente en su interpretación, ¿verdad? Así literalmente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces quiere decir que ningún extranjero, etcétera, puede estar al frente de ciertas instituciones, de ciertas cosas. O sea, porque aquí el liderazgo, porque en realidad el rey está significando el liderazgo, no podemos tomar, ¿verdad?, al pie de la letra. Entonces lo que tenemos que entender es el mensaje. ¿Qué es lo que quiso decir aquí el autor sagrado cuando dice que no podrás poner a un rey extranjero? No podrás ponerlo sobre ti, a un extranjero, que no sea hermano tuyo. Está hablando de la monarquía, está hablando de la unidad, y entonces desde un aspecto filosófico, pero sobre todo desde una antropología filosófica, nosotros estamos entendiendo aquí muy abiertamente lo que significa entonces el encontrarnos con ese rey, o sea, con ese que tiene que dirigir, con ese líder que tiene que conocer verdaderamente a su pueblo. Tiene que conocer a su pueblo. Porque es bastante comprometido cuando nosotros no conocemos el sentir verdaderamente del pueblo, el sentir de la gente. Pero fíjense que también nosotros, porque esto pues, nos tiene que llevar a una reflexión teológica mucho más profunda, ¿verdad? El aspecto de la teología, que es mucho más profunda, nos tiene que dar a entender aquí, ¿verdad?, que encontramos elementos que están pasando por encima de lo que es simplemente lo literal. Y entonces estamos entendiendo que el rey significa aquel líder. El rey significa aquel que está al frente de su comunidad. El rey significa aquel que se pone a disposición de su gente, pero para eso tiene que conocer a su gente. Porque yo puedo ser también no extranjero, puedo ser del mismo, pero vivo o soy o me relaciono, en mi relación con la gente soy como un extranjero. Soy como un extranjero, es decir, que estoy fuera de la realidad. Es decir, que estoy fuera de todo aquello que significa un encuentro personal, ¿verdad?, con el Señor. Porque cuando yo no le conozco al Señor, evidentemente que después lo que menos me va a interesar es mi pueblo, mi gente, ¿entendiste? Cuando uno ama verdaderamente, ustedes saben que después en una relectura también del Nuevo Testamento, que es maravilloso todo esto, lo primero que hace Jesús es llamarlos para que estén con Él. Y después entonces los envía a su rebaño, los envía al pueblo. Pero enviado, misionero, pero habiendo sido un discípulo, porque el discípulo quiere decir aquel que le siguió, que le conoció, y el apóstol es aquel que es enviado y que va y que lleva lo que aprendió como discípulo. Discipulado que termina en un apostolado. ¡Qué lindo! El discípulo que se vuelve después apóstol, es decir, el que anuncia. Apostoleo, apóstol significa justamente anunciar, decir. Pero vaya picondereta, vaya picoreñeta, landere y cuaino hoy, ¿verdad? O sea, no tuviste una experiencia profunda del Señor. Y entonces eso es lo que aquí nos está queriendo indicar. Si te está diciendo que este rey, de cierta manera, dice, no podrás poner sobre ti a un extranjero. ¿Quién es el extranjero entonces para la Biblia? El extranjero para la Biblia en este caso es aquel que no tiene ninguna experiencia real y cercana con su pueblo y con su gente. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Cual siervo a la corriente que sus ardores calma, así ansiosa el alma de su ventura en pos, y encuentre el agua viva que apaga sus anhelos. A ti, pan de los cielos, a ti que eres su Dios. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos haciendo entonces esta reflexión muy importante para cada uno de nosotros, para que entendamos lo que significa verdaderamente ir en ese camino, ¿verdad?, de lo que nosotros le llamamos de formar ese pueblo de hermanos. ¿Cómo vamos a formar ese pueblo de hermanos? Este es el camino, tenemos que buscar por dónde tenemos, cuáles son las estrategias, ¿verdad? Y entonces una de ellas dice que ese rey, o sea, ese líder, hoy quiera vende virebe. Hoy quiera entonces peñan de cultura, hoy quiera. Por eso le estaba diciendo que aquí no podemos tomar literalmente, porque yo conozco también tantos líderes que están al frente de comunidades, incluso sacerdotes, personas muy allegadas al pueblo y a la gente. Incluso yo he visto algunos extranjeros que procuran y entran más que nosotros, más que otros, ¿verdad? Entran, oye, qué pirebe. Pero yo les puedo decir, fíjense, yo viví más o menos 35 años fuera, ¿verdad?, del país. 35 años, recorriendo por todas partes. Muchas culturas. Y culturas diferentes, ¿verdad? Estudiando, etcétera, y también en ese estudio, también trabajando, ¿verdad?, con mi formación misma, ¿verdad? Pero yo agradezco, ¿verdad? Yo le agradezco al Señor toda esta posibilidad, ¿verdad?, que me dio para abrir un poco, abrir la mente. Y tal vez eso es lo que a nosotros muchas veces nos falta, porque nosotros pues somos un pueblo mediterráneo, es decir, un pueblo encerrado. Mediterráneo en el sentido que estamos encerrados, la tierra en el medio mediterráneo, alrededor de otros países, entonces no tenemos muchas influencias externas, como otras naciones, otros pueblos que pueden convivir más con culturas que llegan con mayor facilidad, ¿verdad?, hasta sus tierras. Entonces nosotros quedamos muy como una isla. Nosotros somos bastante islas. Y entonces por eso que nos cuesta, ¿verdad?, abrirnos y tener una mentalidad que pueda proyectarse, el proyectarse hacia adelante, el proyectarse hacia ideales de lucha que el Señor nos propone, esa lucha de comunidad, ese entendimiento, esa unidad, esa común unidad, ese cajal, esa iglesia. Nos cuesta mucho, ¿verdad? Nos cuesta mucho, porque estamos siempre encerrados. Entonces, enseguida, cuando alguien llega, como nosotros miramos, y miramos muy al estilo tribal, ¿verdad? Muy al estilo tribal. Me puede sacar mi puesto. Entonces, que viene aquí, es una amenaza para mi estabilidad. Nosotros pensamos así. Si tal vez no lo hacemos consciente, y si vos ahora me decís, no, yo jamás eso. Lo podés decir porque eso es inconsciente nada más. Pero desde tu inconsciencia, o sea, lo que nosotros le llamamos en la psicología el ello, que sale de lo más profundo, tiene una gran influencia este aspecto. Y nosotros entonces como que nos sentimos aquí como alguien que viene a agredirnos, ¿entendiste? Porque viene a confrontarse contigo. Y eso yo les digo sobre todo en el aspecto que aquí te propone, que es la cuestión del liderazgo. El liderazgo es casi un confrontarse enseguida con aquel que está al frente también de una comunidad o lo que sea, y que viene otro, va entrando y va queriendo formar parte de esa comunidad, y de repente, ¿verdad?, surge como un líder, ¿verdad?, y va dentro de esa comunidad. Evidentemente que entonces ya es un peligro. Es para mí un peligro. Entonces ahí está el famoso que nosotros decimos, ¿verdad?, tenés que atender porque te está serruchando el piso ahí la gente, ¿verdad?, cuando apenas llega alguien así, ¿verdad? Bueno, pero en fin, estas son situaciones muy antropológicas. Dice la antropológicas, muy humanas, ¿verdad?, muy humanas. Aquí lo que nosotros entendemos del libro del Deuteronomio y dentro de estos temas particulares, te está diciendo justamente que lo esencial. Entonces aquí no va a ser también simplemente porque yo soy de tu propia sangre, ¿verdad? Porque soy de tu propia sangre nada más. Entonces aquí trasciende el aspecto de la hermandad y de la fraternidad. Y no es simplemente porque es un extranjero, como te dije.
porque yo, siendo de la misma sangre, puedo ser extranjero contigo. Eso también sucede con nosotros. Algunas veces, no sé, se nos suben los humos ahí la gente. No sé, yo salí del país 2, 3 años, después vengo luego y me creo como si fuese el Superman, ¿verdad? Que está por encima de todos, que llevo la Iguapá, que yo soy entonces la última Coca-Cola del desierto que está llegando, ¿verdad? Más o menos. 2 añitos estuve afuera, o 3 ahí, etcétera, yo a gente ahí, porque estuve por aquí o por allá, ¿verdad? Pero no es eso entonces, no es eso. Es una actitud, nos dice aquí el libro del Deuteronomio. Es una actitud, es una forma nuestra, ante la vida y ante la comunidad. Es entonces un deseo profundo. Y eso sí que tenemos que hacer camino porque tenemos que dejar moldear nuestro corazón. Es el corazón que se va formando, es el corazón entonces que se deja tocar por la gracia del Señor para poder responder a las necesidades del pueblo. Eso es lo que verdaderamente se necesita. Entonces, queridos amigos, a mí me parece que esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Que nosotros tengamos en cuenta, que nosotros pongamos a consideración. Y esto es entonces lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, sí, te habla, podrás poner, dice, sobre ti un rey, la monarquía. Bueno, está muy bien. Pero el rey aquí se tiene que entender como un líder. Y después te pone la diferencia, ¿verdad? Que sea verdaderamente de tu pueblo. ¿Pero por qué que sea de tu pueblo? Y eso quiere decir, no así literalmente porque es extranjero o no es extranjero, sino que porque oyeje a las apillares, oyeje a la comunidades. Lo que el Papa Francisco lo dice maravillosamente. Tenemos que tener olor a ovejas. Y conozco muchos extranjeros así de sangre, sin embargo que tienen olor a oveja verdaderamente porque entran con su pueblo, se desgastan por ello y conocen mucho más de ese que dice yo soy de aquí, ¿verdad? Yo soy de aquí. Está bien, vos sos de aquí, pero a pesar de que sos de aquí, estás allá, está a otro lado, ¿verdad? Volvemos enseguida entonces con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice: no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, no solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo, un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió
una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. ¿Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense? Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz, ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje, para los ignorantes. Queridos amigos, estamos continuando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Nosotros reflexionamos sobre estos temas tan interesantes, ¿verdad? Son temas particulares que ciertamente no podemos jamás agotar, ¿verdad? Y la reflexión siempre nos ayuda, ¿verdad?, a enriquecer. Seguramente que ustedes tienen otros pensamientos tan hermosos también que sería interesante compartir. Tendríamos que hacer incluso algunos, no digo debates, porque no es tanto debatir, sino que presentar, ¿verdad?, ideas lindas, positivas,
si ustedes me ayudan en ese sentido, ¿verdad? Porque todo esto pues tiene también los recursos económicos que se necesitan, pero si tuviésemos eso, más recursos económicos, yo les pido a ustedes que nos ayuden un poco. Ahí siempre ustedes tienen los números, las cuentas, dónde ayudarnos, porque esto tenemos que seguir adelante, ¿verdad? No es fácil, pero en fin. Y si pudiésemos, ¿verdad?, abrir más posibilidades, otros programas, gente que se quiera comprometer, que quiera decirnos, bueno, sepa, lo ayuda a ñamoita a otro programa, que sea media hora, ya reflexiona a mí, pero con la gente, por ejemplo, sería interesante. Porque a veces ese señor itería lleva el año, pero yo procuro un poco al cuavo hanguaisha, desde un sentido exegético, o sea, esto es un sentido interpretativo, pero teológico. Yo estoy un poco en este aspecto, ¿verdad? Porque esto es un poco lo que yo sé hacer, digamos, porque esto es lo que estudié un poco y me formé para esto, ¿verdad? Entonces yo quisiera compartir, por eso estoy compartiendo lastimosamente con ustedes de esta manera. Si pudiésemos más, y me gustaría muchísimo más, ¿verdad? Entonces también ese famoso diálogo, escuchar un poco a la gente, escuchar el palpitar. Si el Papa Francisco nos insiste tanto, ¿verdad?, en esa iglesia en salida, en el fondo lo que él nos está diciendo es: pejendumina la vende pueblo, pejendumina humilla vende quere. No se vuelvan príncipes, no se vuelvan entonces como dentro de la iglesia también sucedió, ¿verdad? Nosotros sabemos que históricamente, ¿verdad?, hubo tiempo, fíjense, en el año 1200, ¿verdad? ¿Por qué Francisco, San Francisco, ¿verdad? Y él, luego el Papa Francisco elige su nombre, ¿verdad? Francisco, ¿Saben qué es lo que él escucha? La voz de Dios en un momento, San Francisco, que le dice Dios: reconstruye mi iglesia, reconstruye mi iglesia. Y el Papa Francisco luego ya comenzó con un gesto que yo recuerdo en ese momento. Yo estaba en Jerusalén cuando eso era a la noche. Estábamos viendo y que iba a salir, ¿verdad? Que por fin tuvimos habemos, Papa, ¿verdad? Entonces, ahí en el balcón todos estábamos esperando, después de no sé cuánto tiempo, era una hora por ahí o más, ¿verdad? Entonces, era interesante en que la gente se reunía, etcétera, no sé cuánto tiempo, ¿verdad? En fin, y ahí entonces sale Francisco su nombre. Entonces, y lo primero que hace, pide que el pueblo le bendiga, que imponga la mano. ¡Qué bárbaro! Este es un gesto, a mí por lo menos me conmovió tanto, hasta ahora me conmueve cuando yo recuerdo eso, ¿verdad? O sea, este es un tipo que entendió, ¿verdad?, justamente lo que nosotros estamos reflexionando aquí. Cuando te está diciendo, vamos a poner un rey, pongamos así, al Papa, ¿verdad?, consideremos, pero ya en una interpretación, ¿verdad?, de lo que significa el liderazgo, de alguien que está al frente, de alguien que te encamina, ¿verdad? Porque esto pues es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Cuando estamos hablando aquí del fundamento eclesial de lo que significa la iglesia, ¿verdad?, como tal. Y entonces aquí, imagínense, lo primero que dice: yo soy parte de la iglesia. Soy en este momento un instrumento en manos de Dios como un líder, ¿verdad? Líder de una comunidad inmensa, Necesito, y tiene muchas expresiones: recen por mí. Y lo primero, no es solamente que después él, así como una forma de decir, listo, listo, y termina ahí. No, ya se pone en esa actitud, ¿verdad?, en ese silencio, y le pide a la gente, ¿verdad?, que le imponga las manos, la fuerza de Dios. ¿Entienden? O sea, es comprender lo que significa un liderazgo. Liderazgo es servicio. Liderazgo es escuchar a la gente. Cuando te piden y se quieren reunir contigo, le haces caso. Tal vez después no lo vas a poder, no sé, tal vez resolver todos los problemas, porque nosotros no tenemos la varita mágica. Nadie dice. Ni Moisés resolvió todos los problemas, ¿verdad? A pesar de que Moisés es adorado y presentado number one, ¿verdad?, en todo ese camino de liberación del pueblo de Israel. Y los ha liberado con sus falencias también, ¿verdad? Con sus incredulidades también, pero con sus puntos positivos y mucho más positivos de escuchar la voz de Dios. Y entonces justamente de hacer una iglesia, comunidad en salida. Y ese sí que
ese elemento, ¿verdad? O esa acción que realizó Moisés con su pueblo, esa sí que fue iglesia en salida, comunidad que salió de la esclavitud y comenzó a caminar, es decir, salir hacia los demás, salir hacia la tierra prometida, caminar hacia la tierra prometida, ¿verdad? Entonces quiere decir que el Papa Francisco, cuando te está hablando y nos está diciendo, el fundamento, en el fondo, no sé si él habrá pensado sobre esto, pero por lo menos el fundamento esencial que nosotros encontramos viene de aquí. Una iglesia en salida significa justamente salir de nuestra prisión, ahí está, salir de nuestra esclavitud, abrirnos al pueblo que camina, pero es todo el pueblo. Y dentro de eso vamos a encontrar nuestras dificultades y nosotros lean nomás el libro de los números, nosotros ya estudiamos el libro de los números, o Pepe ya yujuponas en el, ¿verdad? Cuántas dificultades, cuántos problemas se encontraron ahí. Pero sin embargo eso no los ató ni los dejó entonces por el suelo, ¿verdad? Sino que al contrario, y comenzaron y siguieron y caminaron hasta llegar, ¿verdad? Hasta esa meta que Dios le estaba prometiendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia.
El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti. Vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero voy a saciar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Está servida, te puedes acercar. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí, en plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo.
pagado con mi sangre en la cruz. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre uno de los elementos esenciales, ¿verdad?, dentro de la comunidad. En otras oportunidades también ya reflexionamos, ¿verdad?, la figura de Moisés, la figura del liderazgo. Y aquí se nos presenta el que reúne a la comunidad tiene que ser el líder. Y entonces el líder que es presentado siempre como el que transmite, ¿verdad?, la sabiduría del pueblo, la sabiduría de la gente. ¿Pero por qué? Porque conoce. Vaya a transmititas, vaya a y cualcata, ¿verdad?, a la gente y a las generaciones, esa transmisión, esa tradición. El líder tiene que conocer, ¿verdad?, porque yo no puedo liderar algo si yo no conozco. Por eso que el Papa Francisco insiste mucho en salir, ¿verdad?, iglesia en salida, porque el líder tiene que estar muy atento a las necesidades. Entonces imagínense, en mi comunidad, si hay chicos de la calle y yo siempre encerrado en mi oficina y nunca salía a las calles y yo no sé, vamos a decir entre comillas, yo no sé que están los chicos de la calle, están ahí, están presentes y yo no conozco. Yo no visito las casas, yo no visito a los enfermos. Y bueno, yo no sé. Entonces en mi comunidad, los enfermos que existen, ¿verdad? ¿Cuántos enfermos existen en mi gran familia, ¿verdad?, en mi parroquia o en mi capilla o donde sea, ¿verdad?, en mi área, en mi jurisdicción? Qué lindo que es eso, ¿verdad? Eso es una mentalidad, ¿verdad?, evangelizadora. Esa es la mentalidad que el Papa Francisco nos propone. Pero eso tiene todo, se dan cuenta, el fundamento bíblico. No es que a él nomás también se le ocurrió porque a mí me gusta, porque viste que yo soy no sé qué cosa. No, aquí no es porque yo soy tal cosa, ¿verdad? Aquí es porque uno siente esa voz del Espíritu de Dios y que nos dice hay que salir hacia afuera, hay que salir hacia la gente, hay que dejarse tocar por ese sentimiento profundo, ¿verdad?, de un Dios que nos ama y que nos quiere. Eso es lo que entonces nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con otro elemento, porque nuestra propuesta, o por lo menos la propuesta que hasta ahora estamos encontrando, number one, es un pueblo de hermanos. Y es la única manera de formar el pueblo de hermanos. Porque entre hermanos tenemos que conocernos. Entre hermanos, el frater, la fraternidad, significa justamente yayehe, lleva oyohe. Y fíjense, si aquí tenemos que hacer una fraternidad sin ser todos de la misma sangre, a la cuenta, eso sí que nos va a exigir mucho más. Si fuésemos de la misma sangre, ¿verdad?, y todos estábamos ahí, evidentemente que ahí cambiaría un poco, pero igual tampoco no es simplemente, por lo menos teológicamente hablando, y como se nos demuestra aquí, Caín y Abel es un ejemplo claro, ¿verdad? Ahí entonces es una aborción, es un aborto, en el sentido de que no hay fraternidad, o se rompe la fraternidad, o yo rompo, porque Caín es el que rompe, ¿verdad?, la fraternidad, caná, que quiere decir robar, roba entonces esa posibilidad de amistad, de hermandad, de cercanía, de ayuda mutua, y al contrario, yo te quito, ¿verdad?, de tu realidad. Vamos al campo, vamos a otro lugar. Es como decir, te quito entonces de esa situación donde vos te realizás, donde vos estás realizándote como persona. Entonces, aquí en lugar de venir al encuentro del hermano, lo que hago es sacarle para matarle. ¿Se dan cuenta? Eso es entonces, no diría solamente una imposición, sino que aquí lo que nosotros estamos haciendo es una fuerza contra esa persona, es un empuje, es un empujón que le estamos dando y le estamos sacando de esa realidad donde ese hermano se está realizando, ¿verdad? Donde está prestando un servicio importante. Pero en fin, todo esto
es reflexión teológica, y todo esto nosotros tenemos que entenderlo desde una realidad de nuestro contexto histórico, aquí y ahora, como siempre decimos, aquí y ahora. En un sentido más profundo decimos que el camino de santidad lo vamos realizando nosotros aquí y ahora. Bueno, vamos entonces, dice un poco más adelante, le manda al rey, a este líder que se encuentra y que ya es hermano, aquí y ahora, porque es hermano, es un líder, conoce la realidad, que transcriba para sí una copia de la ley. Querido rey, querido líder, te pido que transcribas, que tengas aquí a mano el Código de Derecho Canónico, que tengas a mano el código que es la Biblia, que tengas a mano ese estatuto de tu fundación, ese estatuto de tu agrupación. Querido amigo, que tengas entonces las normas, ¿verdad?, dentro de tu institución. Esto es lo lindo, ¿verdad? Una copia de esa ley. Deuteros nomos, ahí está. Deuteros nomos. Lo tengas en un libro, que la tenga consigo y la lea todos los días de su vida. Todos los días de su vida tenemos que estar atentos. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque justamente así como la palabra de Dios, ¿por qué decimos que la tenemos que tener todos los días y la tenemos que reflexionar todos los días? La palabra de Dios tenemos que hacerla así porque nos presenta aquí uno de los elementos fundamentales y característicos, ¿verdad?, que es conocer la palabra de Dios, que es conocer la voluntad de Dios. Pero conocer la voluntad de Dios quiere decir conocer esa manifestación y revelación que Dios hace a través de nuestra propia historia. Entonces, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia especialmente hoy, al concluir nuestro programa, por el día de hoy, en que yo les dejo la bendición de este Señor que nos quiere, que nos ama, que nos busca, que nos llama y nos hace reflexionar. Liderazgo significa conocer a tu pueblo, conocer a tu gente. Liderazgo significa recibir a tu pueblo, escuchar la voz del pueblo. Y entonces desde ahí poder caminar juntos. No somos déspotas, no somos tampoco príncipes para estar encerrados, sino que somos iglesia en salida. Y la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.